Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más a esta nueva sesión del ciclo de historia Asopen. Hoy con una interesantísima conferencia, Medellín Capital, historia de un despojo. Nuestro conferencista en la tarde de hoy, Juan Guillermo Toro Martínez, natural de Santa Fe de Antioquia, donde es miembro del Centro de Historia de esa ciudad. Donde se presentó el despojo. Donde se presentó el despojo. Es además miembro de número de la Academia Antioqueña de Historia, autor de múltiples investigaciones de carácter histórico, todas ellas. Muchas de ellas publicadas en las revistas Repertorio Histórico de Antioquia y Antioquia Histórica. Entre ellas podemos destacar El camino del coronel Carlos Robledo Escobar, de la defensa de Fernando VII a la República de Antioquia, La ciudad de los símbolos y Origen y configuración de la provincia de Antioquia. De sus investigaciones se han elaborado 3 libros. El primero de ellos, Julio Vives Guerra, Apuntes biográficos y obra dispersa. Juan Clímaco Toro Correa, obra incompleta. Y Memorias de una casa colonial. Le damos los agradecimientos a Juan Guillermo por la presentación con la que nos va a ilustrar. Muchas gracias a Asopen por haberme invitado a participar en este 13º ciclo de historia de Asopen. Ya en las conferencias anteriores hemos estado escuchando algunos temas de contexto con respecto a la historia de Antioquia y a la de Medellín. Pero el tema central básicamente me habían dicho que era el tema de Medellín como capital de Antioquia, que ocurrió en 1826, hace exactamente 200 años. Y entonces, como yo soy de Santa Fe de Antioquia, quise mostrar la visión que hay desde Santa Fe de Antioquia de ese hecho. Lo titulé un poquito bruscamente Historia de un despojo, y vamos a ver por qué. En Santa Fe de Antioquia algunos, no tanto ahora, pero sí en el pasado, piensan que eso hizo parte de un despojo. Aquí tenemos 2 fotografías. Ese es el Parque de Berrío y esta es una fotografía del Parque Principal de Santa Fe de Antioquia, tomada desde la torre de la catedral. ¿Quiénes no han ido a Santa Fe de Antioquia? Entonces, esta es tomada de la torre, desde el campanario, digamos. Es una foto muy antigua, de las primeras que se tomaron en Santa Fe de Antioquia. Vamos a comenzar entonces. Yo quiero primero, esto es para acá, sí, lo que veremos, es decir, mostrar cuál es la idea general de la presentación de hoy. Perdón, ¿de cuánto tiempo disponemos? ¿Hasta las 6 me dijeron? 2 horas más o menos, incluyendo las preguntas. Ok. Muy bien, vamos a hacer una introducción, luego vamos a hablar un poquito sobre la ciudad de Antioquia, luego nos metemos en el tema, la cronología de lo que perdió Santa Fe de Antioquia, y un capítulo especial sobre la diócesis, y al final, como conclusión, miraremos en esta historia quién ganó y quién perdió. Y al final yo quiero que juguemos voluntariamente, pero un juego sin premio como que no vale la pena, ¿cierto? Entonces yo traje el premio. El que gane el juego se lleva este libro sobre Julio Vives Guerra, un gran poeta y cronista antioqueño. De manera que presten atención los que quieran jugar a la final. Muy bien. ¿Qué dice el señalizador? Lo dejé por acá.
También quería mostrar las referencias en las que me basé para esta presentación de hoy. Resalto dos fuentes que son fundamentales. Al padre Piedrahíta, con sus documentos y estudios para la historia de Medellín, creo que es la fuente principal de este trabajo. Y también quiero resaltar por aquí a Monsalve, libro de actas del Cabildo y Regimiento de la Villa de Medellín. Esos dos van a ser muy importantes, los usé mucho como fuentes primarias en esta presentación. Muy bien, ahora sí, comencemos. Yo quiero dejar en claro desde el principio algo. Me voy a sentar porque voy a leer mucha parte, pero también voy a comentar. Quiero dejar en claro desde el principio esto. Hoy vengo a plantarme ante ustedes con un objetivo muy claro: mostrar cómo la historia de las ciudades de Antioquia y Medellín no ha sido más que un exitosísimo intento de la segunda, Medellín, por despojar a la primera, Santa Fe de Antioquia, de todas sus prerrogativas. Mi esposa me dijo ahora que, ¿cómo fue que me dijiste? Resentido. Resentido. Quizá ustedes no se han parado a pensar en ello, pero la frase anterior, esa que hay en pantalla, es una forma válida de ver la relación histórica entre las dos capitales que ha tenido nuestro departamento. Como veremos, es una visión que no está muy alejada de la que posiblemente existía en las mentes de algunos doble antioqueños, como acostumbramos llamarnos los de Santa Fe de Antioquia. No iba a leer lo siguiente, que lo tengo entre paréntesis, pero por tu comentario lo voy a leer. Doble antioqueños, sí, solo nos queda conformarnos con llamarnos así, doble antioqueños, como el último bastión tras el cual parapetarnos para defender nuestro herido orgullo de fundadores de la antioqueñidad. Cierro paréntesis. No lo pensaba leer, pero bueno. Muy bien, he escrito estos dos párrafos anteriores como una provocación. Lo hice a propósito. Sé que eso que allá es un poquito brusco. Presento esta visión de la situación no porque crea que mis paisanos tengan razón en esgrimir sus reiteradas quejas, aunque quizá la tengan, sino porque para la investigación histórica siempre será aconsejable conocer y enfrentar diferentes perspectivas cuando tratamos de cualquier asunto histórico. Sería necio de mi parte ignorar las razones objetivas del traslado de la capital a la bella villa, ni más faltaba. Razones hubo de sobra para que la capital pasara de Santa Fe de Antioquia a Medellín. Objetivamente hablando, eso tenía que ocurrir en algún momento, dadas las circunstancias en las que estaban ocurriendo. Quiero hacer una aclaración sobre la capital de la provincia de Antioquia. Aunque siempre se ha considerado la ciudad de Antioquia como la capital de la provincia, la realidad es que no está claro quién decía cuál era la capital de la provincia. En los títulos de los primeros gobernadores no se dice nada al respecto, ni en el de Valdivia, que fue el primer gobernador en 1570, ni en el de Gaspar de Roda se manifiesta que la capital fuera la ciudad de Antioquia. En todo caso, con fundamento legal o no, la ciudad de Antioquia se consideró siempre desde el comienzo mismo de la provincia como su capital. Y así lo fue hasta 1826, es decir, durante 240 y algunos añitos más o menos. Muy bien. Hablando particularmente sobre el traslado de la capital a la ciudad de Medellín, hace pocas semanas el señor presidente de la Academia Antioqueña de Historia, don Ricardo Zuluaga Gil, presentó una ponencia tanto en la Academia como en el Museo Don Juan del Corral
de Santa Fe de Antioquia cuáles fueron las razones objetivas por las cuales se trasladó la capital de Santa Fe de Antioquia a Medellín. Hoy no me voy a concentrar en eso, pero es importante que tengamos claro que había unas razones, unos motivos económicos. ¿A dónde va la plata va la gente? ¿Cierto? O algo así. Motivos demográficos, motivos eclesiásticos, educativos y político-administrativos. No voy a entrar en esos detalles. Si alguien está interesado en conocerlos, en esa ponencia de don Ricardo están claramente descritos, de manera que no me voy a ocupar a eso. Sin embargo, a través de esta exposición vamos a ver presentes todos esos motivos de alguna u otra manera. En vez de ocuparnos de esos detalles, pretendemos mostrar hoy cómo el traslado de la capital no fue más que otro golpe que dio la nueva ciudad a la vieja. En cierto modo, la vieja capital, Santa Fe de Antioquia, se sintió como el padre cuando el hijo abandona el hogar paterno, de modo que esta charla puede verse sencillamente como el lamento de un padre cuando cree perder a su hijo. Vea lo que dice aquí Alejandro. Notebook LM. Usted lo conoce bien. Esa imagen presenta muy bien esa idea, ¿no? La bella villa orbitaba alrededor de la ciudad de Antioquia y en 1826, chao pescado. Se independizó el hijo, se nos fue de la casa. Antes de penetrar en la cronología de los hechos, vale la pena situar afectivamente a la ciudad madre. A ella se han referido elogiosamente personajes tan ilustres como esos que tenemos allá, don Tulio Espina, el doctor Manuel Uribe Ángel, don Pedro Justo Berrío, don Marco Fidel Suárez. Todos ellos afirman, y creo que todos estamos de acuerdo, que la ciudad de Antioquia representa la matriz fecunda de la antioqueñidad. Y aquí traje de don Tulio Espina lo que él decía. Decía, don Tulio Espina de hace 120 años más o menos, ¿no? La familia Caldea, que celosa de sus creencias hace 40 siglos, alzó su tienda de Ur y se trasladó a Canaán, y el puñado de aventureros congregados 1300 años más tarde en la ribera del Tíber, y que andando el tiempo se convirtieron, aquella en el pueblo escogido y este en el pueblo que más ha contribuido con la civilización del globo, no fueron en sus comienzos ni más importantes ni más respetables que la pequeña colonia fundada por Jorge Robledo a mediados del siglo XVI en el corazón de estas montañas, la ciudad de Antioquia, y que fue el principio de lo que hoy llamamos con orgullo el departamento de Antioquia. De manera que la ciudad de Antioquia siempre, en general, hemos reconocido su importancia en la historia regional como matriz del pueblo antioqueño. En términos negativos, en cambio, muy pocos se han referido a la ciudad de Antioquia, aunque no faltan. No es de extrañar que casi siempre, para hablar mal de Santa Fe de Antioquia, se esgrima en forma automática el asunto del clima. Siempre. Más o menos de forma parecida a como ocurrió con el traslado de las Cortes Españolas de Toledo a Madrid, cuentan los historiadores que la decisión del rey Felipe II de trasladar la capital de Toledo a la Villa de Madrid en 1561 fue influida por su tercera esposa, Isabel de Valois, quien no toleraba
la atmósfera opresiva de Toledo. En cuanto al clima de la ciudad madre, algunos personajes han sido inclementes. Ahí tenemos lo que decían dos. Don Juan del Corral, 1813, ¿no? Clima poco favorable a la meditación y al cálculo. El obispo Mariano Garnica de Orjuela, el primer obispo de la diócesis de Antioquia, o mueren prontamente o sufren graves enfermedades. Así de duro le daban al clima de Santa Fe de Antioquia. Decía Garnica más bien. Una anécdota, esta anécdota no la conocía, sí. Yo le hago una consulta. El tema del Espérame. clima. No, con este. Está bien. Okay. El tema del clima, o sea, yo entiendo que antes Medellín era más frío. Sí. Y Santa Fe de Antioquia podía ser también un clima más cálido, suave. Más suave. Más suave, pues menos caliente, por lo que tenía más vegetación, tenía de todo. Entonces, no, pues, digo yo que de pronto nos estaría exagerando un poco el clima. Miremos esta anécdota a ver qué te parece si estaríamos exagerando. Pero la realidad es que siempre se ha dicho que el clima de Santa Fe de Antioquia, incluso de hecho, es malsano. Juan Guillermo, pero me confunde la palabra de Juan del Corral. ¿De dónde era Juan del Corral? De Mompox, casi nada. Y el gobernador Urreta, el que se trasladó a la capital para Medellín, era de Cartagena. Pero bueno, ya llegaremos allá, ¿no? Una anécdota que cuenta el presbítero Genaro Moreno sobre el obispo Joaquín Guillermo González retrata jocosamente la visión que se tenía sobre el asunto del calor. Años antes de ser nombrado obispo de Antioquia, a Monseñor Joaquín Guillermo González le anunciaron su nombramiento como canónigo de la catedral de la ciudad de Antioquia. González no aceptó, alegando no soportar los calores ardientes de la ciudad. Más tarde, cuando aceptó la mitra de la ciudad, cuando lo nombraron obispo, alguien le recordó lo que había dicho y le dijo, ¿y los calores, señor obispo? Respondió al punto, sí, es que la mitra refresca. O sea que el tema es relativo, digámosle de alguna manera. Sin embargo, existen evidencias históricas de que no siempre se opinaba que el clima de la ciudad madre fuera perjudicial, dañino o insalubre. Esto decía en 1628 de la antigua ciudad el carmelita Antonio Vázquez de Espinosa en su compendio y descripción de las Indias occidentales. El cielo de Antioquia es clementísimo, muy claro, de maravilloso sitio, llano y apacible, de saludables aires, por lo cual le tienen los naturales por uno de los más sanos lugares del mundo. Para ser claros, una opinión tenían los indígenas americanos de su tierra en la que vivían al aire, y otra muy diferente, los castellanos venidos de lugares más templados y cargados de aparatosas armaduras y vestiduras. Aquí la inteligencia artificial nos hizo este dibujito ilustrativo. Muy bien, ahora sí, entremos a la siguiente parte, la cronología de lo que en Santa Fe de Antioquia han llamado el despojo. El valle de Aburrá fue poblado en sus inicios, por allá a finales del siglo XVI y comienzos del XVII, por gentes venidas de la ciudad de Antioquia. Yo creo que Medellín fue de los primeros sitios de colonización, fue de lo primero que se colonizó por parte de los antioqueños. El primero de tales colonizadores fue el segundo gobernador de la provincia, don Gaspar de Rodas. Aquí yo tengo
una frasecita de él, pero aquí la tengo completa. Decía don Gaspar cuando le pidió al rey que le concediera estas tierras: como a vuestras mercedes consta, esta tierra se va ensanchando padeciendo necesidad de comidas, como respecto a la obligación que tengo de servir a su majestad y al bien de esta tierra, atento al aparejo que han en el valle de Aburrá, donde tengo mis indios de encomienda, en nombre de su majestad pido vuestras mercedes me hagan merced en el dicho valle de Aburrá, que está 10 leguas de aquí, poco más o menos, 4 leguas de tierra para fundar hatos de ganados y estancias de comida. Claro, a Gaspar de Roda le dieron el valle de Aburrá como una encomienda. 4 leguas son 20 kilómetros. Las leguas son más o menos 4 kilómetros y medio, 5 kilómetros, de manera que son alrededor de 20 kilómetros del valle de Aburrá, finales del siglo XVI. En efecto, tal como cuenta Álvaro Restrepo Euse, y lo estoy citando, un historiador clásico, los habitantes de la ciudad de Antioquia hallaron el valle de Aburrá muy a propósito para la agricultura. Y cuando llegó el año de 1630, era la despensa de Antioquia. Todos los conquistadores y primeros colonizadores que vivieron en la ciudad de Antioquia, la gran mayoría, tenían tierras agrícolas y ganaderas en el valle de Aburrá. Todo marchaba muy bien, sin sobresaltos, mientras el valle de Aburrá cumpliera con el propósito que tenían los antioqueños para él, ser su despensa agrícola. Los primeros golpes de tambor llamando a guerra se escucharon en 1666, cuando una real cédula autorizó al gobernador Francisco de Berrío y Guzmán para la erección de villa en el valle de Aburrá. 2 años después, el 11 de mayo de 1668, no se había fundado Medellín, ¿no? Faltaban unos pocos añitos. El Cabildo de Antioquia presentó una contradicción a tal pretensión, la cual se repitió luego en 2 actos de noviembre de 1670, de nuevo por el Cabildo y por el cura coadjutor de Antioquia y de los curas de Santa Lucía y Sopetrán. La oposición de la ciudad de Antioquia a la fundación de villa en el valle de Aburrá era férrea y logró suspenderlo adelantado por el gobernador. El 2 de octubre de 1671, el obispo de Popayán, Melchor de Liñán, mandó que no se tuviera por villa ni se intitulase así. O sea, prohibió que se fundara la villa de Medellín. 1671. ¿Cuáles fueron las razones que dio el Cabildo de Santa Fe de Antioquia para que no se fundara una villa en el valle de Aburrá? Creo que la tenían muy clara. Estaban defendiéndose antes de que los hechos ocurrieran. Miren las razones. En Aburrá y Río Negro se criaban ganados vacunos y de cerda y por tanto eran mayores sus diezmos. Si ahora no alcanzaba para vivir en Antioquia, menos si se separa Aburrá. La carne entra de acarreto y se provee primero a Aburrá y lo que sobra lo mandan para Antioquia. Perjudica la jurisdicción de Antioquia en Río Negro porque quedaría separada por la villa de Aburrá en toda la mitad. Antioquia es cabeza de gobierno y la real cédula se pregonó en Aburrá y no en Antioquia, lo que hace que no sea válida. Aburrá, por ser más abierto, se presta para evasión de impuestos. La ciudad de Antioquia, ni si se despuebla, puede ser eliminada por los indígenas. Y la que más me gusta, tenían toda la razón. Vamos a despoblar una ciudad para fundar una villa. No tenía mucho sentido a los ojos de los habitantes de Santa Fe de Antioquia que fueran a hacerle daño a la ciudad para poblar una villa. Perjudica a la parroquia que queda sin renta. La fundación de la villa desanimaría a los mineros. Como se ve, pues, es claro que el cabildo de la ciudad
comprendía perfectamente que la fundación de la villa acabaría en la práctica con la ciudad de Antioquia. Era evidente para ellos. Tenían razón. La fundación de la Villa de la Candelaria de Medellín en 1675 trajo para la ciudad de Antioquia graves perjuicios, llevándola casi a su desaparición. Ello ocurrió porque, aunque al fundarse la villa se había expresado con claridad en la cédula real que no se formaría la villa con vecinos de la ciudad de Antioquia, justamente para evitar su despoblamiento, la realidad es que un gran número de vecinos de la ciudad migraron a la villa de la Candelaria de Medellín. Por esa razón, en 1680, sus escasos vecinos y funcionarios municipales se vieron obligados a pedir, casi a suplicar en un dramático texto, que se agregara a la ciudad a la nueva villa. Decían así: excelentísimo señor, habiendo llegado a tanta miseria y aniquilación esta ciudad de Antioquia, pues se compone de 18 vecinos, habiendo sido la de más lustre y entidad que habiase en el gobierno, lo falto de capitulares de ella, ha obligado a los alcaldes ordinarios. Proponemos y suplicamos a vuestra majestad que, en atención a que se ha fundado la villa de Medellín de la Candelaria en la jurisdicción de esta ciudad con los vecinos de ella, se agregue esta ciudad a la villa de Medellín y seamos de su vecindad en la misma forma que antes los que habitan en la villa lo eran de esta. O sea, estaba a punto de desaparecer, no quedaba casi nadie a final de 1680, 5 años después de fundada la villa de la Candelaria de Medellín. Casi había desaparecido la ciudad de Antioquia. En respuesta a esa petición, en Real Cédula del 17 de diciembre de 1680, el rey solicitó al gobernador de la provincia, don Diego Radillo de Arce, comillas, me informéis en razón de lo que esa ciudad representa y pide, diciendo con toda expresión las razones de congruencia que de concedérsele se le pueden seguir y de los inconvenientes y reparos que pueden ofrecerse, para que, visto en el dicho mi consejo, se tome la resolución que convenga. De nada valieron las súplicas, el golpe ya estaba dado. La ciudad y la villa comenzaron a convivir pacífica, pero asimétricamente. Dice el historiador Roberto Luis Jaramillo: para las autoridades coloniales se había logrado un equilibrio conveniente, pues podían coexistir una antigua y señorial ciudad minera y una nueva y ruda villa agraria. La fundación de la villa de Medellín contribuyó a dar estabilidad al hasta entonces débil cuerpo político de la gobernación de Antioquia. ¿Quién se dio cuenta de cuál era la primera imagen que salió aquí? Era la carátula de una novela de Charles Dickens, Historia de 2 ciudades. La puse a propósito porque en esa novela histórica cuenta Dickens de Londres y París a comienzos de la Revolución Francesa. Londres representaba la ciudad pacífica, tranquila, y París, en ebullición por la Revolución Francesa, esa ciudad donde bullían las ideas, donde había un caos enorme. La puse a propósito porque en cierta forma creo que representa bien lo que estaba ocurriendo con la ciudad de Antioquia y la nueva villa de la Candelaria de Medellín en el Valle de Aburrá. Muy bien, una nueva estabilidad se había creado. Estamos en 1680, ¿no? Hasta ahí llegué. Las cosas se calmaron durante 140 años, un poquito menos. Es decir, el resto de la colonia, las cosas siguieron su curso natural. Mientras la corona española mandó a su antojo por estos andurriales. Calmarse es una forma de decir:
La ciudad continuó su lento camino de ruina y la villa su trasegar hacia la prosperidad económica. El siglo XVIII fue testigo de ello. Pocos intentos hubo de cambiar el estado de cosas. Quizá hubo solo uno, el de la fundación del Colegio de los Jesuitas en la ciudad de Antioquia en septiembre de 1727. Y aquí tenemos la primera colisión, el primer choque entre la villa y la ciudad. Cuando los de Santa Fe de Antioquia pretendieron fundar el colegio en esa ciudad, de una brincó Medellín. Se afirmó en la villa que ese colegio debía ser en Medellín, pues aquella estaba acabada y contaba con solo 25 familias principales, mientras que en la villa había 200 familias. Allá lo tienen. Esto es un resumen de lo que ocurrió en ese final de la colonia. Ese colegio, que por sí solo pudo haber cambiado el estado lastimoso de la ciudad madre, tuvo una vida efímera, solamente aguantó 40 años, que acabó cuando en 1767 se expulsó a los jesuitas de España y sus colonias. Entre tanto, la villa de Medellín prosperaba en todos los campos. Creación de nuevos templos, por ahí creo que aparece. Fundación de conventos, carmelitas y franciscanos, y la creación del Hospital San Juan de Dios, además de obras públicas, minas y comercio pujante. ¿Es para acá? Sí. La tensión entre Antioquia y Medellín volvió a subir de intensidad con la llegada de la Revolución de la Nueva Granada a partir de 1810. El declive de la ciudad y la prosperidad de la villa eran cada vez más evidentes e inatajables. Mientras la primera languidecía regodeándose en el recuerdo de sus viejas glorias, la segunda procuraba obtener más poder, aunque por el momento fuera solo de facto. Durante la segunda década del siglo XIX, los hechos se precipitaron, dejando en evidencia que la ciudad de Antioquia, aunque aún capital en los papeles oficiales, perdía cada vez más sus preeminencias como tal. Un breve resumen nos muestra cómo, con cada nuevo acontecimiento, el rumbo de las cosas se iban definiendo. Quiero mirar la hora. Está temprano. Vamos a hacer un recorrido entonces por los hechos que ocurrieron desde 1810 hasta 1826, cuando ya oficialmente la capital pasó de Santa Fe de Antioquia a Medellín. Luis Efraín. ¿Las construcciones que hay actualmente eran las mismas o era una construcción totalmente diferente? Cuando uno va a Santa Fe de Antioquia, uno cree pues, que esas casas, digamos, del centro histórico, las grandotas y eso, han estado ahí desde la colonia, pero la verdad es que no. Muchas de esas casas fueron construidas ya en la República, siglo XIX. De manera que, por ejemplo, pasado mañana voy a presentar una ponencia al respecto en Santa Fe. La catedral que ustedes conocen fue construida desde 1797 hasta 1837. Encontré un plano de la iglesia que había antes y de acuerdo con ese plano, alrededor de ese templo que estaba en ese mismo lugar, no había ninguna construcción. Por ejemplo, la Casa de la Contaduría, que fue de la Madre Laura, que ahora es ese centro comercial que está abajo de la catedral, fue mandado construir por Juan Antonio Moni Velarde, el oidor, en 1790 más o menos. De manera que efectivamente no muchas de esas casas estaban en esa época ahí. Sí tengo referencia de casas desde el siglo XVII, de las que hay actualmente. Pero en un mapa que hay de finales del siglo XVIII, que está aquí en el Archivo Histórico de Antioquia, un mapa muy bonito,
se ve que había mucha construcción de paja todavía. De manera que una casa muy bonita, la que está al frente del Museo Juan del Corral, que llaman la Quinta de la Amargura, que es de los Tascón Villa, esa casa republicana del siglo XIX. En cambio, la que está a continuación, que hoy es de Confama, era la casa de los padres de Atanasio Girardot. Esa casa sí es de principios del siglo XVIII. Y tengo algunas referencias del siglo XVII, de las grandes casonas de Santa Fe de Antioquia. Muy bien, en septiembre de 1810 se creó la Junta Provincial que asumió el gobierno de la provincia de Antioquia. Todos recuerdan el 20 de julio, ¿cierto? Pero el 20 de julio eso fue en Bogotá, eso fue una cosa local. Pero inmediatamente empezó a replicarse en todas las provincias y gobernaciones, en Mompox, en Santa Marta, en Cartagena, en Socorro y la provincia de Antioquia también. Se creó una junta provincial en septiembre de 1810 que asumió el gobierno de la provincia de Antioquia. Pronto, en diciembre de ese mismo año, la Junta y el Cabildo de Medellín se enfrentaron, pues según aquella hay división en Medellín y que algunos están desacreditando al nuevo gobierno diciendo que quiere quitar de Medellín la Administración General de Rentas y la Real Fundición y que se les obligue a la reedificación de la iglesia de Antioquia. O sea, surgió un chisme aquí de que de Antioquia les querían quitar algunos puestos que tenían ellos aquí en Medellín y que mandaran plata para acabar de construir la catedral que todos conocemos que en el momento estaba en construcción. Según el padre Piedrahita, el padre Javier Piedrahita, esta fue la primera manifestación de los deseos de Medellín de ser capital. De hecho, el Cabildo de Medellín se negó a posesionar a los regidores. La Junta Provisional llevaba ya 10 meses gobernando la provincia con la consigna de mantener el equilibrio de poderes entre las distintas regiones que la componían. Sin embargo, con el paso de los días, el nuevo ordenamiento territorial y la fuerza ejercida por la Junta fueron insuficientes para mantener el orden. Las tensiones entre la ciudad de Antioquia, capital de la provincia, y la villa de Medellín fueron en aumento. No voy a citar esta cita de mi queridísimo y recordado Rodrigo Campuzano Cuartas, que falleció hace 3 años. De nada valió el llamado gubernamental a recibir iniciativas desde la ciudadanía y los cabildos. De Medellín no llegaron y en su lugar se produjo un hecho alarmante para la Junta. Un panfleto anónimo llegó a sus manos y su contenido la desprestigió ante los antioqueños y propuso ideas contrarias a la supervivencia de Antioquia autónoma. Eso fue en 1810. En agosto de 1811 la rivalidad volvió a entrar en ebullición. Ese día el Cabildo de Medellín exigió la creación del Colegio Electoral y Constituyente, tal como estaba previsto en el reglamento aprobado en junio, solicitando además el aumento de los vocales que lo conformarían. Al parecer, esta era una treta del Cabildo de Medellín en busca de arrebatar a Antioquia la capitalidad. Gutiérrez Ardila, otro gran historiador bogotano, por ejemplo, cita algunas cartas de José Miguel de Restrepo, alcalde de primer voto en la villa de Aburrá, quien había viajado a Río Negro y Marinilla a persuadir o invitar a aquellos pueblos para que se suscriban a que se ponga la junta y tribunales en esta villa. Estos movimientos que podrían dar al traste con la unidad de la provincia fueron manejados con mucho tino político. La Junta se negó a la confrontación, cedió el número de vocales del colegio constituyente, pero dejó el tema de la capitalidad a la decisión del Congreso del Reino. Esos hechos que ocurrieron en 1811 fue cuando se creó la República de Antioquia. Antioquia fue república independiente por 3 o 4 años,
a partir de 1811, tuvo su constitución que se comenzó en Antioquia, pero se terminó en Río Negro por esta presión de Medellín justamente. El Colegio Constituyente se reunió en la ciudad de Antioquia a partir del 29 de diciembre de 1811. Desde el segundo día de deliberaciones, las tensiones aparecieron de nuevo en busca de repartimiento burocrático. En la sesión de la tarde del 30 de diciembre, dos de los vocales de la Villa de Medellín exigieron la traslación del colegio, alegando que en Antioquia carecían de libertad para deliberar. La exaltación fue mayor y tocó a los vocales de Río Negro ejercer de mediadores. El 3 de enero se adoptó un proyecto conciliador en el que se repartían los cargos más importantes y el 4 se decidió que el colegio continuaría sus deliberaciones en Río Negro. El 21 de marzo siguiente se promulgó la constitución del nuevo estado de Antioquia. Medellín, mostrando de nuevo sus intenciones de obtener mayor preponderancia, se negó a reunirse en Río Negro, calificando esa reunión de tumultuaria y peligrosa. Así, en ese tono de desconfianza y rivalidad transcurrió el tiempo hasta el día del acto de independencia de Antioquia, que fue el 11 de agosto de 1830, cuando ese día se declaró la absoluta independencia de Antioquia de España bajo la dictadura de don Juan del Corral. El acto se firmó en la ciudad de Antioquia, capital de la provincia, pero pronto pocos más actos administrativos se harían desde esa ciudad. Ese fue prácticamente de lo poquito que quedó para hacer en la ciudad de Antioquia. Muerto del Corral, pocos meses después de 1813, gobernó brevemente José Miguel de la Calle y luego Dionisio Tejada. Durante su gobierno en 1815 volvió a aparecer la tensión por la capitalidad. Y ahí tengo una cita pequeña. A raíz de la salida de Tejada de la ciudad de Antioquia, suscitóse una agria cuestión sobre la residencia del gobierno en Río Negro, siendo aquella la capital. El cabildo de la vieja ciudad reclamó contra la traslación. Todo el distrito capitular de Antioquia delegó la obediencia a Tejada y la provincia estuvo en división completa por cerca de un año. Ahí tenemos un resumen de lo que ocurrió durante esos años entre la ciudad de Antioquia, que era la capital, Medellín, y Río Negro. La ciudad madre fue perdiendo el control, mientras Río Negro y Medellín se disputaban el poder de hecho. Nada cambió con el triunfo patriota en 1819 y la llegada de José María Córdoba, enviado por Bolívar a liberar Antioquia. Como gobernador militar de la provincia, Córdoba ejerció el poder desde donde las peripecias de la guerra tuvieran a bien encontrarlo. Unas veces en Río Negro, otras veces en Medellín, otras veces en la ciudad de Antioquia, otras veces en el norte, otras veces, en fin, donde la guerra lo llevara, desde allá ejercía su cargo de gobernador militar. Córdoba solo visitó la ciudad de Antioquia durante una semanita en septiembre de 1819. En persecución del último gobernador realista, don Faustino Martínez, y en busca de recursos para sostener la guerra. El gobernador político nombrado por él, José Manuel Restrepo, ¿por qué me suena ese nombre hoy? Continuemos. Quien se encontraba en Río Negro cuando a regañadientes aceptó el cargo, gobernó desde esa ciudad. La ciudad de Antioquia entraba definitivamente en el olvido. Sí, José Manuel Restrepo, un gran historiador además, un gran historiador. Él firmó con Juan del Corral en 1813
el acto de independencia de Antioquia. Y cuando vino Córdoba en el 19, después de la Reconquista, lo nombró gobernador civil, ya bajo el gobierno patriota. Al principio se negó, pero rápidamente le tocó aceptar y fue gobernador por algunos meses, gobernando no desde la ciudad de Antioquia, sino desde Río Negro. Afianzada la independencia, los gobernantes de la provincia ejercieron el mando indistintamente desde Río Negro o Medellín, nunca desde la ciudad de Antioquia, aunque ella seguía siendo en el papel la capital. Estamos ya. Sin embargo, el Congreso de Angostura de 1819, que organizó la división territorial, dejó las capitales provinciales como estaban desde la colonia. La Constitución de Cúcuta en 1821 dividió el territorio de la nueva nación en departamentos y estos en provincias. Antioquia quedó en la gobernación de Cundinamarca. Y la ley 156 del 23 de junio de 1824 reafirmó que la capital seguía siendo la ciudad de Antioquia. Allá lo dice el capítulo 7, el artículo 7. El departamento de Cundinamarca comprende las provincias de Bogotá, su capital Bogotá, de Antioquia, su capital Antioquia. Y estamos en 1824. De todos modos, el Cabildo de Medellín no dejaba de insistir en obtener la capitalidad. Cuenta Piedrahíta. El 8 de febrero de 1826, el Cabildo constató en su acta de posición lo siguiente: en este estado dijeron los señores que por cuanto por virtud de la ley corresponde la capitalidad de la provincia a la ciudad de Antioquia y que esta circunstancia es demasiado perjudicial a todos los habitantes de la provincia, nada menos que al gobierno y al erario nacional y empleados que deban residir en dicha ciudad, se informa al soberano Congreso, apoyándose por este cuerpo la solicitud en todas las circunstancias urgentes de necesidad pública. O sea, seguían pidiendo la capital. La petición fue respaldada por el gobernador de entonces, el cartagenero Gregorio María Urreta, muy amigo de Santander, muy amigo de Santander. Y la petición tuvo efecto inmediato. Pocos meses después, en mayo, el Cabildo de Medellín recibió la nota siguiente: a la municipalidad de esta villa, gobernador municipal del cantón, con fecha 2 del corriente me acompaña el señor gobernador, la ley adicional a la del 23 de junio de 1824 sobre división territorial de la República, en la cual se declara por capital de esta provincia a la villa de Medellín. Aplausos. El artículo 3 de esa ley adicional, ahí lo tienen. La provincia de Antioquia, en el departamento de Cundinamarca, tendrá por capital a la villa de Medellín. Me siento como una envidiacita a usted. Sí. ¿Sí o no? Vamos a ver. Pero la historia es tosuda. Sobre estos hechos circula reiteradamente, perdón, es para acá. Sobre estos hechos circula reiteradamente en la ciudad de Antioquia el dicho de que en la decisión de Urreta influyó en forma indirecta la presión de la novia del gobernador. Que eso es una historia que ha circulado mucho por ahí, seguramente la conocen, ¿no? Ella se llamaba Rosalía Saldarriaga, una medellinense, quien no soportaba los calores de Antioquia, del mismo modo que la esposa del rey Felipe II en el caso de Toledo. Y además, debido a las travesuras de un diablito. ¿Quién sabe qué es un diablito? Madeleine sabe qué es un diablito, porque yo me he disfrazado de diablito. Yo he hecho el oso de vez en cuando, no crean. La fiesta de los diablitos
Es una de las más antiguas de Colombia que aún existe. Aún hoy celebramos del 22 al 31 de diciembre en Santa Fe de Antioquia la fiesta de los diablitos. Existe evidencia escrita de la existencia de esa fiesta desde finales del siglo XVII. De manera que creemos, estamos seguros que es una de las más antiguas de Colombia. Quería, antes de seguir, mostrárselos. Estos son diablitos contemporáneos. El desfile de diablitos se hace el 29 de diciembre, aunque la fiesta dura desde el 22 hasta el 31. Contra la historia oficial, en la ciudad de Antioquia se cuenta una versión alternativa que consignamos aquí como constancia de los discursos que subterráneamente circulan en todos lados. El chisme que llamamos, ¿no? El chisme que llamamos. ¿Aquí qué hay? Bueno, un resumen, ¿no? El despojo político de 1826, la ley, el calor y el diablito. El capricho de la novia, el diablito y la venganza. El cuento tiene origen en el historiador Antonio Gómez Campillo. Lo voy a citar completo porque para que vean esta historia subterránea de por qué la capital se trasladó hacia Medellín. Dice así don Antonio Gómez Campillo: en cumplimiento de la ley que ya hemos citado, que ordenaba a todo gobernador residir en la capital de la respectiva provincia, el señor Urreta se trasladó a Antioquia, pero no pudo amañarse, porque como buen enamorado quería estar al lado de su novia. ¿De dónde era ella? De Medellín. Y seguía en Medellín. De Cartagena, tierra fría. Me hiciste perder. Ya volví. Optar por la dejación del puesto era imposible, a pesar de que don Gregorio era rico y no necesitaba del sueldo para vivir. No obstante, debía complacer a su antiguo jefe, el general Santander. Pero el diablo, que no duerme, se encargó de arreglar las cosas de una manera satisfactoria para el señor Urreta, con la única solución posible. Era el 28 de diciembre de 1825, día de los afamados diablitos de la ciudad de Antioquia, y algún tunante, disfrazado de tal, tuvo el atrevimiento de entrarse a la casa del gobernador y en malos versos le espetó en su propia cara la falta contra las leyes militares de que le habían sindicado en 1819. Necesito hacer una aclaración. En 1819, Urreta estaba bajo las órdenes de Santander. Antes de Boyacá, alguien lo acusó de haber hecho una trastada por allá, corrupción, que llaman hoy, ¿no? Entonces tenía esa acusación. Entonces este diablito se la echó en cara. Claro, ¿no? Disfrazado, pues. Le espetó en su propia cara la falta contra las leyes militares de que se le había sindicado en 1819, porque ha de saberse que los sainetes se reunían en tales fiestas a rememorar acciones buenas o malas de los vecinos. De eso se trata el diablito. Y agregan las malas lenguas que un agente de policía, indignado con el sainetero, le dio muerte. Y que en la ciudad anocheció el matador, pero no amaneció al día siguiente. Bastó aquello para que al gobernador Urreta se le exaltara la bilis, no contra el audaz que lo había irrespetado y que tan caro había pagado su atrevimiento, sino contra toda la ciudad de Antioquia. Y sin decir nada a nadie salió de dicha ciudad. Pasó a Santa Rosa, siguió a Marinilla y fue a Río Negro,
e hizo que los cabildos de esas poblaciones pidieran la traslación de la capital, lo que hicieron gustosos porque cada cual creía ser el favorecido. Y cuando tenía en su poder todas las peticiones, dirigió al vicepresidente general Santander el siguiente oficio que conservamos original. Dice don Antonio Gómez Campillo que él tenía el original de esa petición que le hizo Urreta a los cabildos de Santa Rosa, Marinilla, Río Negro, para trasladar la capital. Cada uno pensaba que ella iba a ser la capital, entonces le firmaron. No lo voy a citar aquí, pero Gómez Campillo cita en su crónica, que está en el repertorio histórico Luis Efraín, el contenido de la carta que dirigió Urreta a Santander y que tan rápido efecto tuvo. De manera que tienen esa otra historia subterránea de por qué la capital pasó de Santa Fe de Antioquia a Medellín. Ante el hecho cumplido del traslado de la capital, la ciudad de Antioquia hizo pataleta. En la notaría de su ciudad encontramos hace unos meses, finales del año pasado, un poder que el gobierno municipal de la ciudad de Antioquia dio al abogado Manuel Antonio Arrubla, residente en la capital de la República, para que solicitara la anulación de la ley que daba la capitalidad a la ciudad de Medellín. Ya conocemos el nulo efecto que tuvo esa petición. No se pudo hacer nada. La pataleta se quedó en pataleta. A Arrubla no le suena. No le suena el apellido Arrubla. En Bogotá, Arrubla Paujar, sí, es descendiente de ellos. Todos los Arrublas son descendientes de Juan Pablo Pérez de Rublas, el fundador de la familia Rubla en Colombia. Quienes conocen Bogotá, en la Plaza de Bolívar está la alcaldía municipal en el costado occidental, sí, en el costado occidental. Ahí está la alcaldía de Medellín. Antes se llamaba Galerías Arrubla. Fue el primer centro comercial que hubo en Colombia y era de este señor, Juan Manuel Arrubla, y su hermano Manuel Antonio, Manuel Antonio, no recuerdo el otro nombre del otro hermano Arrubla que vivían en Bogotá, eran hijos de Juan Pablo Pérez de Rublas. Rublas se cambió por Arrubla en esa época, quien fuera gobernador de Antioquia a finales del siglo XVIII. Otro de los hijos, hermano de Manuel Antonio, era Juan Manuel Arrubla, un prócer de la independencia, fusilado por Morillo en 1816. Todos los Arrublas que conozcan descienden de Juan Pablo Pérez de Rublas. Pues bien, no pudo hacer nada en Bogotá para anular la ley, de manera que Santa Fe de Antioquia se quedó sin la capital. Terminada la disputa civil por la capitalidad, aún quedaba pendiente una batalla más. Medellín, no contenta con lo obtenido, quería también ser sede episcopal en detrimento de la ciudad de Antioquia. La primera noticia que se tiene de la intención de constituir un obispado en la provincia de Antioquia data del 16 de julio de 1597, cuando el rey Felipe II pidió al presidente Francisco de Saade se dignara a informar si era posible el establecimiento de un obispado en la provincia de Antioquia. Felipe II no ha aparecido ya 3 veces. Toledo, Madrid, él era el rey. Cuando Medellín solicitó en 1670 el traslado de la fundación de la villa, y no volvió a salir ahora de nuevo Felipe II. El asunto quedó sepultado hasta un segundo intento que incluso alcanzó a tener la aprobación del rey Felipe III ya en 1716. Por fin, gracias a la propuesta del oidor Juan Antonio Moni Velarde de crear el obispado,
la cuestión empezó a tomar forma definitivamente. Y allá está el nacimiento de la diócesis de Antioquia. El 4 de agosto de 1803, el rey Carlos IV decretó la erección del obispado de Antioquia. El 31 de agosto de 1804, un año después, el Papa Pío VII expidió la bula correspondiente con la expresa designación de la ciudad madre como su capital. No podía la clase dirigente de Medellín pasar por alto la oportunidad de arrebatar esta nueva prebenda obtenida por la ciudad de Antioquia y procurar que la sede de la nueva diócesis recayera en sí misma, con argumentos claros, hay que decirlo, pero no nuevos. El cabildo de la villa solicitó la sede de la nueva diócesis y ahí tienen los argumentos que el cabildo de Medellín pedía para ser de nuevo capital de la diócesis. Hay unos que me parecen muy graciosos. El primero, es villa desde 1675 y es de clima sano, benigno y templado. Ahí está el clima, ¿no? Pero se le olvidó decir que si él era villa de 1675, la ciudad de Antioquia era ciudad desde 1546. Tiene agricultura abundante, tiene buen comercio, gente acomodada, gente acomodada. Tiene mayor número de habitantes, de más clase. Luis Efraín, ya entendés por qué somos como somos. De más clase y eclesiásticos más sobresalientes. Bueno, me voy a saltar pues algunos, ¿no? Tiene 3 comunidades religiosas establecidas, carmelita, franciscano y padres de San Juan de Dios, los del hospital, ¿no? Tiene más templos y la Candelaria es la más hermosa y capaz de toda la provincia. Acá en Antioquia estaban construyendo la catedral apenas. Se acababa de destruir el templo parroquial. Está bien edificada en el centro de la provincia. Ay, Dios mío bendito. Antioquia es cálida y tiene por medio el río Cauca. Y esta que me gusta mucho. Río Negro y Marinilla son de reciente titulación, la una en 1784 y la otra en 1790. Es decir, además de que se la echaban contra Antioquia, también se curaban en salud. No vaya a ser que nombren a Río Negro de capital de la diócesis, ¿cierto? No, es que esa es muy nueva. Medellín es la más contribuyente. Es curioso, por lo menos, cómo en el punto 1 arguyera a su favor el hecho de ser villa desde 1675, pretendiendo ignorar que Antioquia era ciudad desde 1546, o como en el punto 10 el cabildo utiliza contra Río Negro y Marinilla argumentos que la ciudad de Antioquia podría utilizar contra la villa de Medellín. No parece que la coherencia en la argumentación fuera una consideración importante para el cabildo de la villa en ese intento de arrebatar a Antioquia la capitalidad eclesiástica. En todo caso, en ese momento la intentona de Medellín no tuvo éxito. Tampoco lo tuvo cuando el primer obispo de la recién creada diócesis, Fray Mariano Garnica y Orjuela, en 1830, sugirió al Papa León XII el traslado de la capital diocesana a Medellín, a lo cual se opuso nada menos que el libertador Simón Bolívar. Bolívar impidió que la capital de la diócesis se trasladara a la ciudad de Antioquia para Medellín. A pesar de esa negativa, de todos modos, a finales de ese año el obispo Garnica, comillas, se ausentó para siempre de la ciudad para fijar su residencia en Medellín. Estoy citando a Monseñor Benjamín Pardo Londoño. No es necesario, perdón, no. Sí tuvo éxito Medellín muchos años más tarde,
ya en la segunda mitad del siglo XIX, en su deseo de ser sede diocesana. En 1868, la ciudad de Antioquia perdió su obispado, su catedral, su seminario y quedó reducida a la simple condición de parroquia, por más que la nueva sede llevara el título de diócesis de Medellín y Antioquia. En 1838 se eliminó la diócesis de Antioquia y se creó la diócesis de Medellín y Antioquia, pero con sede en Medellín. Y la ciudad de Antioquia se convirtió simplemente en una parroquia más de la diócesis. No es necesario abundar en los motivos expresados por el clero de la ciudad de Medellín para solicitar el traslado de la diócesis, pues ninguno nuevo nos encontraríamos. Era en términos generales el mismo pliego que se venía poniendo de presente cada vez que se quería doblegar a la vieja ciudad de Antioquia como la eterna perorata sobre el clima. Hace algunos años, Monseñor Benjamín Pardo Londoño se refirió a ello en un texto no exento de ironía. Decía así Monseñor Pardo, creo que es lo que tienen allá en pantalla, sí. No podía faltar, como no ha faltado nunca, el argumento del clima ardiente, el más llevado y traído en toda la historia de Santa Fe de Antioquia, argumento que entonces se esgrimió como la más potente arma contra la ciudad y cuya noticia se consignaba invariablemente en los textos de geografía, desde aquella época hasta bien entrado el siglo XX. A todas luces ya en ese tiempo se pensaba que las sedes episcopales no deben establecerse en climas ardientes y que hay sacerdotes que se ordenan para ejercer el ministerio solo en climas templados y fríos. Un poquito irónico, Monseñor Pardo, ¿no? El padre Benjamín, como le decíamos. Una pregunta. Lo tienes. Sí, quería, con este tema de la pelea por la diócesis, yo entiendo que habían otras ciudades, otros, como Jericó y Sonsón. Posterior. Eso es posterior. Es posterior, principios del 19. De hecho, cuando volvió la diócesis, bueno, ya voy por allá y lo menciono. Lo menciono enseguida. ¿Vos ibas a preguntar algo? Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Lo que te iba a decir es que desde el siglo XVIII Para la grabación. Desde el siglo XVIII, las familias de Santa Fe, perdón, desde el siglo XVI y XVII, 17, sí. las familias de Santa Fe de Antioquia, en documentos notariales, ya avisaban que se venían para Medellín porque el clima era mucho más sano, porque había más prosperidad, había más digamos, mejor calidad de vida. Entonces, Claro, más plata. y eso no es una cuestión política, eso es una realidad. Una realidad. Claro. Y no argumentar pues que por esto se traslada la capital de Antioquia a Medellín sería como un reduccionismo muy fuerte. Claro. Pero si es reduccionismo, lleva mucho tiempo funcionando, Claro, porque claro, cuando uno va a Santa Fe de Antioquia, hace mucho calor y el provoca no venirse para Medellín. Sí. Así es. Por eso voy a volver a leer estos dos renglones porque lo dije desde el principio. Necedad sería de mi parte ignorar las razones objetivas del traslado de la capital a la bella villa. Ni más faltaba. Razones hubo de sobra para que eso ocurriera. Yo estoy solamente un poquito reduccionista, no porque hice esa advertencia. Estoy representando a opiniones que se escuchaban mucho en Santa Fe de Antioquia y que aún se escuchan, porque es bueno escuchar los dos lados de la historia. No es mi opinión la que estoy expresando aquí hoy. Es una opinión que en Santa Fe de Antioquia
se ha mantenido por mucho tiempo. Hago esa salvedad, ¿no? Ahora en todo lo que hablas, ya la tengo, ya lo tengo. En todo lo que has hablado, pues hasta el momento muy interesante, y es cómo los españoles llegaron primero a Santa Fe de Antioquia. ¿Fue facilidad por el río Cauca o qué? Porque todavía inclusive es imposible, es supremamente difícil venir, digamos, del mar a Santa Fe de Antioquia. Pues todavía con todo lo que se ha venido avanzando y todo eso antes era impresionante. Entonces me hago esa pregunta. Y te la contesto porque es interesante y dediquémosle 5 minutos a eso. No sé si hace 8 días no se habló nada de eso, pero en la tuya se mencionó algo. Antioquia nació en el occidente. Principios del siglo XVI, 1508, 1510, se funda en lo que hoy es Necoclí, San Sebastián de Buenavista. ¿Por qué allí? Pues porque los conquistadores estaban descubriendo, estaban recorriendo las costas, no habían ingresado. Recuerden que Bogotá se fundó en 1530 y alguito, 1538. De manera que a partir de ahí, las 3 primeras veces que se intentó entrar, buscando que Luis Efraín, oro, porque existía la leyenda de Davaíbe. Primero Valdivia intentó entrar, pero esa selva de Urabá y del Chocó es impenetrable. Luego Francisco César alcanzó a entrar probablemente hasta subir casi al 9 Paramillo. Ya se hablaba de las minas de Buriticá, unas minas que llevan produciendo oro más de 1000 años. Oro que nunca se ha quedado aquí, se lo llevó España. Hace unos años se lo llevó Canadá, hoy se lo llevan los chinos. Y luego, el primero, Vadillo, Francisco César, se me olvidó el nombre de Vadillo, ingresó. Mutatá, Dabeiba, creemos que Frontino, Cañas Gordas, Buriticá, ahí tuvo su pelea con el cacique Buriticá, y cayó al río Tonusco y cayó al río Cauca. Creemos que él fue el que descubrió el Valle del Tonusco, donde está Santa Fe de Antioquia, y luego siguió por la ribera del Cauca hasta Cali, pero no se fundó nada. En Cali se encontró con Jorge Robledo, que estaba a órdenes de Belalcázar, y él se vino con autorización de Belalcázar, fundó Cartago y Anserma, Arma, no Río Negro, Arma, y luego descubrió el Valle de Aburrá, oyó hablar de aquí arriba, aquí arriba, ¿cómo? No, aquí, al oriente, Santa Elena, Arbí, caramba, el Valle de Arbí. No encontraron nada, encontraron, dice el cronista que venía con ellos, caminos más anchos que los del Perú. Caminos, pero nada de gente. Se devolvieron para acá, siguieron, subieron al llano de Ovejas, digamos Belmira, Entre Ríos, incluso Santa Rosa. Se fueron de nuevo a buscar el río Cauca y bajaron, se cree que por Córdoba, hacia Córdoba, casi al puente de Occidente, pero creemos que llegaron a Corbura, lo que es un corregimiento de Sopetrán, que hoy le dicen Córdoba, y creíamos que era por José María Córdoba, que se llama así, pero aparentemente era que había un poblado indígena con mucha sal. Dice el cronista que encontraron panes de sal del tamaño de un hombre. Y efectivamente en ese corregimiento ha habido siempre mucha sal. Llegaron ahí y trataron de seguir el río Cauca por esta vertiente del río, por la vertiente oriental, pero ahí se encañona, por algo se hizo Hidroituango de ahí para abajo. Cruzaron, subieron la cordillera occidental y creemos que la ciudad de Antioquia se fundó en el Valle de México,
que creemos que es Peque, la vereda Santa Águeda de Peque. Ahí se fundó, Robledo se fue a pedir para él esas fundaciones, no para Belalcázar. En San Sebastián de Buenavista, en Urabá, lo detuvo Heredia y lo mandó preso para España. Peleó allá y ganó, y se vino con el título de mariscal y fundó en Tonusco la Villa de Santa Fe. De manera que las dos primeras fundaciones fueron la ciudad de Antioquia, 1541, y la Villa de Santa Fe, 1546. La ciudad de Antioquia no pudo prosperar. Los indios, esto era frontera entre la gobernación de Popayán y la gobernación de Cartagena. Esto era puro territorio de frontera, entonces se lo peleaban entre ellas dos y los indígenas. La ciudad no pudo prosperar y acabó fundiéndose con la Villa de Santa Fe, y eso es lo que conocemos hoy como Santa Fe de Antioquia. A partir de Santa Fe de Antioquia se empezaron a fundar pueblos. Caramanta, San Juan de Rodas, Remedios, que también fue muy andariego, estuvo hasta en el sur de Antioquia, anduvo mucho Remedios. De manera que a partir de la ciudad de Antioquia y de la Villa de Santa Fe se empezó a colonizar el territorio. Entonces, por eso fue que empezó por ahí, no por el río Cauca. El río Cauca era un obstáculo, porque no era navegable. Fue navegable y por eso se hizo Hidroituango ahí, hasta lo que conocemos hoy como Puerto Valdivia, que era el puerto del Espíritu Santo. Por ahí salía un camino y subía a la cordillera Sabana Larga y subía hacia Santa Fe de Antioquia. El primer camino, y una de las razones objetivas porque Medellín prosperó y la ciudad de Antioquia languideció, es porque se creó un nuevo camino que tenía más sentido, que es el camino de Nare o de Juntas, del río Magdalena por la Ceja hacia el Valle de Aburrá. Era mucho más directo, mucho más fácil ingresar por ahí, y eso fue uno de los motivos más objetivos para que Medellín empezara a prosperar y esa ciudad de Antioquia a languidecer. Listo. Muy bien. Entonces, ¿en dónde íbamos? Ya ni me acuerdo. Con el padre Pardo. Vuelvo a leer la última frase que a mí me gusta mucho. A todas luces ya en ese tiempo se pensaba que las sedes episcopales no deben establecerse en climas ardientes y además y sin piscinas, ¿no? Y que hay sacerdotes que se ordenan para ejercer el ministerio solo en clima templado frío. Un poquito irónico, ¿no? O sea, Cartagena no tiene por qué ser Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué la capital de la República es Bogotá y no Cartagena? Debe haber razones parecidas, porque es que tiene mucho más sentido que una ciudad a la orilla del mar sea la capital y no una cosa por allá metida en el monte a 2.300 metros más cerca de las estrellas que Cartagena. Tendría mucho más sentido. Hay razones de este tipo seguramente también para eso. Y continuaba su denuncia Monseñor Pardo. La renuncia de muchos miembros del clero a desempeñar los más altos y delicados cargos en el gobierno de la diócesis por razón del clima cálido de la capital demuestra con luz meridiana la falta de espíritu de sacrificio de que adolecen no pocos eclesiásticos más preocupados y cuidadosos de sí mismos que del bien de la iglesia. No tenía mitra para ventearse. El padre Pardo, tuve la fortuna de conocerlo, me llevó al Centro de Historia de Santa Fe de Antioquia, el padre Pardo. Gran defensor de Santa Fe de Antioquia y además un gran historiador. Así le publicó un libro que se llama La Villa de Santa Fe y la ciudad de Antioquia y la Villa de Santa Fe, que publicó Afid. Se consigue en internet el PDF, poniéndolo así, lo consiguen muy fácilmente. ¿Y el penúltimo alcalde fue descendiente de No. Felipe Pardo? No. No,
Fue pretendiente de los Pardos de Santa Fe de Antioquia. Pero muy indirectamente, sí. Felipe Pardo, tu querido amigo. Sigamos. No le metamos política a este asunto que ya tenemos aquí suficiente. Para Monseñor Benjamín Pardo Londoño, el extenso documento suscrito por sacerdotes de Medellín, comillas, demuestra a las claras la aversión que muchos miembros del clero sentían por Santa Fe de Antioquia. Hombre, del clima nos quejamos hasta los de allá. Todas las tardes, después de la 1 de la tarde, ¿cierto? Nos quejamos. Mercedita Gómez Martínez, hermana del doctor Fernando Gómez Martínez, que seguramente todos ustedes conocen, decía cuando la gente se queda, ¡qué calor! Allá está la salida para Medellín. Así les decía Merceditas. Muy bien, sigamos con Monseñor Pardo para que vayamos terminando. Ese último golpe, el del traslado de la diócesis para Medellín, afortunadamente para la ciudad madre no tuvo sino una duración de 5 años, pues en 1873 la ciudad recobró su sede episcopal, aunque con la pérdida de amplio territorio que pasó a la nueva diócesis de Medellín. Es decir, se volvieron a separar, otra vez diócesis de Antioquia, se creó la diócesis de Medellín, le quitó todo este territorio central a la diócesis de Antioquia. En compensación a la diócesis de Antioquia le dieron Urabá. Entonces quedó bastante grande, pero con un territorio que había realmente que colonizar. Estamos hablando de segunda mitad del siglo XIX, la carretera del Mar fue construida, empezada en 1926. Eso era selva en el siglo XIX todavía. Y yo digo así, nada más le quedó por perder a la ciudad de Antioquia, nada más pidió para sí la ciudad de Medellín. Se le llevó la capital y se le llevó la diócesis. Podemos pasar entonces a las conclusiones. Como se ve, algo de razón les cabe a los doble antioqueños al argumentar que todo lo perdido por la ciudad de Antioquia y ganado por Medellín hace parte de una larga sucesión de hechos, fortuitos o no, en detrimento de la ciudad madre. De hecho, hay evidencia de un despojo material que queda como testimonio de lo ocurrido. Y me refiero a lo siguiente, para acá. Así. Muy bien. No lo voy a leer allá, sino aquí. En Antioquia existe un archivo histórico, el Archivo Histórico Municipal Bernardo Martínez Villa. Y desde el año pasado se está digitalizando una parte del archivo. Un trabajo que está haciendo la Universidad de Antioquia, dirigido por el historiador César Lenis, que los historiadores aquí presentes lo conocen, y un grupo de ellos. Están digitalizando la parte más antigua. Y estos son unos póster que ellos hicieron cuando entregaron el trabajo. Y miren lo que dice César y su grupo. Cuando era capital, en la ciudad de Antioquia funcionaban 4 escribanías. Había 4 escribanías diferentes. La pública, la del cabildo, la de la gobernación y el notario eclesiástico. A veces un mismo funcionario ejercía las 4 funciones, pero tenía obviamente libros separados. En 1826, cuando una ley de Colombia decidió que la capitalidad de la provincia se trasladara a Medellín, el gobernador cartagenero Gregorio María Urreta mandó trasladar a la nueva capital
todos los archivos producidos por el escribano de la gobernación, uno de los 4. Pero en la confusión llegaron a Medellín manuscritos del escribano público y del escribano del cabildo. Todo ese acervo documental antiguo es el que con los años dio origen al Archivo Histórico de Antioquia, el que está en el Palacio de la Cultura, en el que reposan documentos de la vieja ciudad que, se insiste, llegaron por error. O sea que gran parte del Archivo de Historia de Antioquia vino de Santa Fe de Antioquia. Aquí va a aparecer algo enseguida. Eso explica, por ejemplo, por qué las actas capitulares antiguas de la ciudad de Antioquia están aquí en Medellín en el Archivo Histórico de Antioquia. Hay una pequeña porción de manuscritos emanados del escribano de la gobernación o del escribano de cabildo que quedó en la otrora capital. Este es un mapa que encontraron ellos de 1831, un mapa de la ciudad de Antioquia, de manera que en el Archivo Histórico de Antioquia, que está aquí en Medellín, gran parte debería estar en Antioquia. ¿Deberían volver estos archivos a la ciudad de Antioquia? Es una pregunta que me hago yo, pero me la contesto también. Si se van a tener bien tenidos con las condiciones adecuadas, no hay ningún problema. Pero, pues, claro. Allá se conservan más fácilmente, porque es calor seco. Sí. Luis, te hago una pregunta. Adelante. Pues usted me acaba de poner a pensar, o sea, en el fondo su hipótesis es una historia que parece pertenecer a un territorio y no es tal, el territorio es otro, en parte. Y los historiadores que consultamos el Archivo Histórico de Antioquia, claro, consideramos Antioquia en ese presupuesto ideológico cultural de Medellín, como si la historia de Antioquia saliera de Medellín, pero usted nos está mostrando acá que esa historia en la que nos hemos formado no es el mismo territorio. Es correcto, sí. Bien interesante. Es una forma de verlo. Y me puso porque yo soy pues, historiador como tal. Y ha sido permanente, usuario permanente del Archivo Histórico de Antioquia. Y honestamente la visión que uno tiene es ese centralismo del mismo que usted está hablando, sí. Porque lo que nos indicaron a nosotros es ese centralismo antioqueño que no funciona, que no es real, ahí se comprueba como el mito antioqueño. Y ahí también puede uno hablar de que sí hay como una especie, entre comillas, una tradición a la historia. Correcto. Y termino con lo siguiente. Dale. Ahorita que dijo usted que Santa Fe de Antioquia es la historia de Antioquia, yo le digo, Santa Fe de Antioquia en 1600 y pico, de antes, 1570, 1580, estaba teniendo inmigraciones de Cundinamarca. Y la gente que llegó de Cundinamarca, que lamentablemente no recuerdo el nombre, era lo más rico que asistían a la Nueva Granada. Claro. Ellos se posesionaron ahí en Santa Fe de Antioquia, y por eso le digo, en mi opinión, Santa Fe de Antioquia también es la historia de la Nueva Granada, en cierta medida. Correcto. Yo descubrí hace poco en el archivo de la Curia Arquidiocesana el documento más antiguo que existe en el departamento de Antioquia. Está en Santa Fe de Antioquia. El más antiguo que hay aquí en el Archivo Histórico de Antioquia es de 1568. El más antiguo lo descubrí en la Curia hace 2 meses, lo voy a presentar el domingo, es de 1566. Bueno, voy terminando porque se nos va haciendo tarde. Muy bien, entonces ahí tenemos esa evidencia, ¿no? Aquí tenemos el resumen. Miren que se parece a lo que el presidente de la Academia Antioqueña de Historia daba como razones.
Hubo un despojo demográfico cuando se fundó Medellín en 1675, cuando se trasladó a la capital, cuando perdió la diócesis y cuando perdió su archivo, parte de su archivo histórico. Afortunadamente sigue siendo muy abundante el archivo histórico en Santa Fe de Antioquia. Muy bien, terminemos con lo siguiente. Podría, a modo de síntesis del sentimiento que ha perdurado en la ciudad de Antioquia en relación con las pérdidas sufridas en beneficio de Medellín, recordar las palabras del historiador y sacerdote budista Francisco Luis Toro Correa en su artículo Defensa de Antioquia, que escribió en 1920, o sea, hace 106 años, con motivo de la postración que la diócesis sufría en esos momentos. Antes de ponerlo, en 1920, la diócesis en los años anteriores volvió a sufrir un golpe, y es que se creó la de Jericó y Antioquia. Y durante varios años estuvo conjunta, hasta que se volvieron a separar de nuevo. Y ahí ya se nombró a la diócesis de Antioquia arquidiócesis, que es su título actual. Decía así Monseñor Francisco, ya estaba allá arriba, Monseñor Francisco Cristóbal. Decía así: bien sabido es que cuando las poblaciones comienzan a levantarse en su anhelo de progresar, trabajan para hacerse a todos los elementos que pueden medrar. Despojar a Antioquia de sus honores y prerrogativas para enriquecer con ellos otras poblaciones y otras regiones, he aquí el verdadero móvil de esa guerra cruel contra Antioquia. Esa era una visión, claro, golpe tras golpe, quítenle, ¿qué iban a pensar la gente de Antioquia? Tenían razón en ese sentimiento, que afortunadamente pues con los años ya, y con el desconocimiento de la historia, ya no es tan evidente, ¿no? Pero en esto del perder y del ganar, puede haber opiniones encontradas. Quizá don Luis López de Mesa no esté de acuerdo con el veredicto histórico sobre quién ganó y quién perdió en esta desigual disputa. Cada uno lea en silencio las palabras de don Luis. Estas de acá. La vida moderna palpita ahora en otros recodos de la cordillera andina. Aquí el pasado defiende el último símbolo de la vida arcaica. Y es bella así la pálida ciudad, silenciosa y austera, donde se oye el susurro de la arboleda y el paso de los arroyos bajo la luz plenilunar. Es bella así y augusta la ciudad madre, la mater urbs de mi raza. Firma Luis López de Mesa. Muchas gracias, espero haber mostrado una visión diferente de esta historia.